quisiera invitarlo a través de este tema de hoy a hacer una reflexión un poquito inusual tal vez. Y el título efectivamente de esta reflexión es Las cosas que Jesús no hizo. Y para esto recordemos lo que dice Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3:17. Y la reflexión a la que los quiero invitar es pensar, imaginar tal vez, que lo que nos salvó a ustedes y a mí no fue lo que Jesús hizo. Nos salvó lo que pudo haber hecho y no hizo. Y le voy a pedir que para este tema tengamos muy abierta nuestra imaginación, porque voy a usar esa palabra imaginación varias veces. Cuando la escuchemos realmente metámonos en la idea para tratar de disfrutarlo y entenderlo un poco más. Cuando hago la reflexión de que nos salvó lo que Jesús no hizo, quizás algunos de ustedes dirán, ¿y es que acaso no somos salvos ya por gracia? Y efectivamente así es. Y está escrito en varias partes de la palabra. En Efesios 2:8, por ejemplo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, efectivamente, somos salvos por gracia. Sin embargo, no podemos separar la gracia de la figura de Jesucristo. Esa gracia se consolida, se unifica en la venida de Jesús, en su muerte y en su resurrección. En Efesios, también en Efesios, pero en el capítulo 1:7 dice, en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Entonces partamos de esa base. La figura de Cristo es absolutamente imprescindible para esa gracia y por ende para nuestra salvación. Usualmente tenemos una visión, puede que suene un poquito fuerte esto que voy a decir, pero tenemos una visión un poco corta de la venida de Jesús. Pensamos con mucha frecuencia en el Jesús bebé, en el niño Jesús cuando nació en el pesebre, y es una figura para nosotros tremendamente simbólica e importante. Y también pensamos en ese Jesús crucificado en la cruz, que también obviamente es un momento importante. Esos dos momentos quizá son los que más recordamos permanentemente, el Jesús niño bebé y el Jesús en su último momento crucificado en una cruz. Y obviamente, repito, son momentos cruciales para el cristianismo. Vamos a ver en este ratico que tenemos no los dos extremos, sino lo que pasó en la mitad. Pero que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para verlo, pero sí para ver un par de aspectos de eso que pasó. Entonces, primero es que para entender lo que Jesús no hizo, que es lo que nos ocupa hoy, veamos un poco lo que sí hizo. Repito, entendiendo que solamente son unas cuantas menciones porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, cosas que Jesús sí hizo y que son tremendamente importantes. La primera es que Jesús fue un mensajero, tal cual podemos imaginar la figura como un mensajero de hoy. Él fue a llevar o vino a traer un mensaje que eran las buenas noticias del reino, básicamente. En Lucas 4:43 dice, es preciso que anuncie a los pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Entonces ahí encontramos una de las primeras cosas que Jesús hizo. Vino a ser un mensajero enviado a traer un mensaje del reino, las noticias del reino. Entonces, imaginemos, aquí empecemos a imaginar, que esa labor de mensajería, que muchas veces para nosotros es como tan secundaria, tan intrascendente, aquí cobra toda la importancia del universo, porque no era un mensaje, era el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje del reino. Y era un mensaje que Jesús traía
en un momento de la historia donde era absolutamente contrario a lo que todo el mundo pensaba. Era un mensaje en contravía, un mensaje tremendamente importante, pero en contravía de todo lo que la gente pensaba y creía en ese momento. Eso nomás ya lo hace algo extraordinario. Entonces él predicó la buena noticia de que Dios establecería un nuevo reino en la tierra y que resolvería todos los problemas de la humanidad. Imaginemos por un momento que Jesús llegara hoy con un mensaje de esos, entendiendo cómo era que la gente pensaba en ese entonces. Cuando todos pensaban que el camino era por aquí, Jesús llega y les dice, no, el camino es por allá. Y la gente queda como choqueada, ¿no es cierto? Porque era un mensaje de transgresión, era un mensaje, si lo quiere llamar, de rebeldía, en contravía exactamente de lo que pensaba la gente. Pero esa fue su tarea y fue lo que hizo en gran parte de su vida durante los 3 años largos, 3 años y medio de su tiempo de predicación. Y obviamente dedicó mucho esfuerzo a hacer esa tarea y por supuesto que la hizo muy bien. En Mateo 9 dice, 9:35 dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Entonces, primera cosa que hizo Jesús, ser mensajero. Segunda de las cosas que hizo Jesús y que nos generan y nos han causado tremendo impacto durante toda la historia, es que efectivamente Jesús hizo milagros. Eso no lo podemos dudar. Hizo milagros y fue una de las cosas más importantes que vino a hacer. Muchos de los milagros quedaron registrados, escritos en la historia, pero muchos otros no. Muchos otros se habla de que sucedieron, pero no quedaron escritos. En Juan 21:25 encontramos esa afirmación que dice, hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imaginemos la cantidad de cosas que hizo Jesús. Obviamente, pues esta es una figura un poquito, digamos, hipérbole de lo que podría ser contar la historia de Jesús, pero aún así tenemos que imaginar que son muchos y muchos libros los que se podrían escribir alrededor de lo que él vino a hacer. Entonces, simplemente, repito por tercera vez, aquí haremos un bosquejo rápido de lo que hizo. Entonces, todos los milagros que estoy seguro que nosotros quienes estamos acá hemos recibido en nuestras vidas, en nuestras familias, etcétera, son una pequeñísima muestra de ese poder y esa grandeza de Dios. Nosotros decimos, yo reconozco el poder de Dios porque me sanó, porque sanó a mi esposa, porque libró a mi hijo de X o Y cosa, etcétera, y nos asomamos apenas tímidamente en esa magnitud del poder de Dios en cuanto a eso, en cuanto a poder hacer milagros, como los que seguramente, repito, muchos hemos recibido. Entonces, podemos imaginar ese inagotable poder y esa gracia ilimitada que tiene Dios para con nosotros. Cuando uno estudia un poquito el tema de los milagros, encuentra muchas teorías un poquito confusas al respecto de cuántos milagros pudo haber hecho Jesús, porque aparecen milagros contados varias veces en los diferentes evangelios y hay dudas respecto a si son los mismos o son diferentes milagros. Pero digamos que, bueno, algunas de estas teorías hablan de 35 milagros, incluida, por ejemplo, la transfiguración, que fue el milagro que se realizó en la misma figura de Cristo, de Jesús. Pero una cifra que puede resultar aceptable es que Jesús hizo 27 milagros cuando vino aquí a la tierra. 14 milagros son curaciones de distintas enfermedades. Curó a los ciegos, a los paralíticos, etc. Hizo 5 exorcismos. Hizo 3 resurrecciones, hizo 2 prodigios de tipo natural, como calmar la tempestad y caminar sobre las aguas, y también hizo 3 signos extraordinarios, como la multiplicación de los panes y los peces, como la pesca milagrosa, como convertir el agua en vino, etc. Entonces, independiente del número de milagros, algo que podemos concluir es que Jesús vino y entre muchas otras cosas hizo milagros. Entonces tenemos ya 2 temas importantes de lo que Jesús vino a hacer, ¿cierto? Traer el mensaje del reino, número 1. Número 2, hacer milagros. Y número 3, vino a enseñar, por supuesto.
Jesús enseñó tanto que también sería imposible recoger esto en unos pocos minutos acá para ver la magnitud de lo que hizo. Sin embargo, también mencionemos unas 2 o 3. Una muy importante cosa que Jesús enseñó fue el amor de Dios por nosotros a través de su venida a este mundo, ¿cierto? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús vino a decirnos, vea, el amor que tiene mi Padre por ustedes es tan grande que ustedes no lo pueden entender, que yo te lo voy a tener que explicar, y vine a eso, a este mundo, no solamente explicárselo en palabras, sino que a través de mi vida misma y mi crucifixión, ustedes lo entiendan y comprendan ese amor tan grande del que habla Juan en este versículo. También por ahí derecho nos enseñó que conocerle a Él, conocer a Jesús, era también conocer al Padre, y era también una figura que costaba trabajo entender. Imaginar el Dios trinitario, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él, Jesús, nos lo enseñó. Nos dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, Él era el enviado, la representación del Padre, y eso fue una de las cosas que nos enseñó. También nos enseñó a qué vino al mundo, ¿cierto? Cuando nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él mismo explicaba las razones de su venida aquí al mundo. Y una de las enseñanzas más poderosas fue cuando Él se describió a sí mismo, cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, gran parte de su enseñanza fue tratar de enseñarnos a nosotros los mortales y a todas las generaciones para qué había venido, cuál era su relación con el Padre y cómo podríamos entender mejor su venida, ¿no es cierto? Y también otra cosa muy importante que Él nos enseñó fue que Él vino no a abolir la ley que estaba hasta ese momento, porque también equivocadamente se pudo pensar eso. Dios vino a acabar con la ley que estaba, y no. Él nos dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesús no deseaba dañar la ley, acabar la ley. Además, ¿por qué lo haría? Fue su Padre quien instauró esa ley. Entonces, pero era tiempo de que esa ley cambiara. Entonces, estamos viendo lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Venir a cambiar esa ley que efectivamente era buena, la ley de Moisés, por una mejor, la ley de Cristo. Entonces Él nos sube la vara de alguna manera. Hasta ese momento, antes de la venida de Cristo, la vara estaba en un nivel. Cuando Él viene y nos enseña la nueva ley, esa vara sube y nos la pone mucho más alta. Lo cual no significa que sea mucho más difícil, significa que es mucho más beneficiosa para todos nosotros. Y voy a poner 2 ejemplos de esto. Anteriormente, en Mateo 5:21 decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, matar a alguien efectivamente estaba en la ley, era prohibido. Pero no más. Entonces tú podías no matar, pero andar por la vida haciendo todo lo demás, odiando a tu hermano, haciendo lo que quisieras en contra de tu vecino, de tu familia, etcétera, etcétera, porque eso no estaba expresamente escrito en la ley. La ley te decía no matarás. Y aún hoy en día muchos de nosotros nos quedamos en la ley. Quizá ustedes han escuchado esa expresión cuando hablamos del pecado y la gente levanta la mano y dice, yo no he matado a nadie. Sí, efectivamente, no ha matado a nadie, pero lo que dice este versículo es, por ejemplo, ¿se ha enojado con su hermano? Porque esa es la vara que nos pone Jesús cuando Él viene a mejorar la ley. Está bien, no mates a nadie, pero lo que te estoy pidiendo es que ames a tu hermano, ¿cierto? Que ames al vecino, que ames al prójimo. Y otro ejemplo,
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces lo mismo, en la ley de Moisés, simplemente era claro, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Y hasta ahí. O sea que yo tenía el derecho de odiar a quien me hubiera hecho mal. Y Jesús dice, no, ama a tu enemigo. Entonces ahí empecemos a usar nuestra imaginación para tratar de llevar a nuestra vida práctica ese mensaje de Jesús. Cuando nos dice, ama a ese jefe que te hace la vida imposible, que te humilla en la oficina, ámalo. Y uno dice, ¿qué? Ama a ese que te estafó y se llevó tus ahorros, ámalo. Y dice uno, pero ¿cómo hago eso? Ama a ese que golpeó a tu hijo para robarle la bicicleta, ámalo. Y uno dice, Señor, pero este es un mensaje al revés, sí, en contravía, efectivamente. Entonces, traer el mensaje del reino, hacer milagros, enseñar todo lo que nos pudo haber enseñado Jesús, que fue todo eso tremendamente importante. Repito, la reflexión a la que los invito es a pensar que quizás eso no nos hizo salvos. Y ahora sí entremos a ver las cosas que Jesús no hizo y que fueron las que efectivamente nos hicieron salvos. ¿Cuál es la primera cosa que Jesús no hizo? La primera que hizo es que no se dejó tentar, o mejor, no cayó en la tentación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él se fue para el desierto a ayunar 40 días? Pues bueno, en 40 días, por supuesto, y obviamente sintió hambre, ¿cierto? Yo no sé, me imagino que algunos de ustedes habrán ayunado varias veces 40 días. Yo no soy capaz de hacerlo ni un solo día. Entonces, cuando Jesús sintió hambre, después de 40 días, el demonio, que es tremendamente hábil, se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y para Jesús eso era, se estaba resucitando gente, pues convertir eso en pan era una cosa tremendamente sencilla. Jesús, por supuesto, no cayó en la tentación y le respondió al enemigo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo cuando pienso en esa respuesta digo, wow, qué tremenda respuesta. Son esas respuestas donde uno dice, cualquier otra respuesta hubiera podido ser sospechosa, pero esa fue perfecta. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, apelo de nuevo a la imaginación de ustedes e imaginemos por un momento qué hubiese pasado si Jesús cae en esa tentación. ¿Cuál sería la historia que estaríamos viviendo hoy o que estaríamos contando hoy? Que Dios envió a Jesús, hecho hombre, que vino al mundo y que hizo una cantidad enorme de cosas maravillosas, pero que cayó en la tentación del desierto, en la primera tentación, y convirtió las piedras en pan para poder comer y saciar el hambre. No sé si estaríamos contando la historia, quizás no. La segunda tentación en el mismo escenario del desierto. Recordemos, el demonio llevó a Jesús a la parte más alta y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está que vendrán ángeles a salvarte. Jesús, por supuesto, tampoco cayó y le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra respuesta extraordinaria y maravillosa. Ahora bien, en algún momento, y yo usando mi imaginación y tratándome de poner en las sandalias de Jesús en ese momento, yo digo, después de estar 40 días en esa agonía pues del ayuno sin comer, ni beber, ni nada, y que venga este demonio a retarme de esa manera, quizá uno podría pensar, voy a demostrarle a este diablo cuál es el poder de mi Padre, ¿cierto? Que uno se envalentona en ese momento y se le sale ese usted no sabe quién soy yo. Entonces quizás si Jesús le hubiera dicho, usted no sabe quién soy yo, voy a llamar a mi Padre para que lo vuelva a polvo. Pero no, Él simplemente le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación fue cuando el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta.
en el mismo escenario donde estamos hablando del desierto. Le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Una vez más Jesús se resistió y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces, aquí me pregunto yo, hablando de las tentaciones, si ese no es uno de los más arraigados defectos, si lo podemos llamar así, debilidades que tenemos como seres humanos. ¿Cuántos de nosotros habremos caído en hablemos de las tentaciones grandes, de caer en la tentación para ir al adulterio, por ejemplo, de caer en la tentación del robo, de caer en la tentación del soborno, de recibirlo o de darlo? Y por ahí en esa escalera vienen las tentaciones de las más grandes hasta las más pequeñas. Y cuando yo pienso en esto y entro a imaginarme eso, no tengo que hacer mucho esfuerzo porque yo mismo me reconozco que caigo en tentación cada rato. Y en tentaciones a veces tan simples que uno dice, ¿cómo fue posible que Jesús ayunara 40 días y se resistiera a tremendas tentaciones cuando yo no soy capaz, yo y lo confieso aquí delante de ustedes, no soy capaz de negarme a comer un postre porque me encantan los postres y el médico me dice que no me los puedo comer? Yo sé que me hacen daño, reconozco que no debo comerme el postre. Y ahí yo digo, y creo que lo he mencionado alguna vez, que yo, como decía Churchill decía, la única razón por la que yo almuerzo es para poder fumarme un tabaco después. Yo digo lo mismo, la única razón por la que yo no almuerzo es la única razón por la que yo almuerzo es para poder comer un postre después. Mi esposa tiene una batalla fuerte porque ella se empara en la nevera así a que no coja el postre y entonces, bueno. Entonces yo digo, si sucumbimos ante tentaciones tan elementales como esa, imaginémonos en el desierto 40 días de ayuno resistiéndonos a todo eso. Y sobre todo, resistiéndonos y sabiendo que tenemos el poder que tenía Jesús y el Padre que tenía Jesús en ese momento. Bueno, entonces ya tenemos la primera cosa que hizo Jesús y fue no permitirse caer en tentación. ¿Cuál fue la segunda cosa que Jesús no hizo? Él pudo haber llamado a su Padre Todopoderoso para que le salvara, pero no lo hizo. Acuérdense el pasaje en Mateo 26:53, cuando van a prender a Jesús y él está con varios de los apóstoles y amigos, llegan los soldados y un amigo de Jesús saca la espada y le tumba la oreja a uno de los soldados. Jesús lo reprende y le dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Aquí encontré que una legión son 6,000 soldados. Entonces 12 legiones de ángeles eran 72,000 soldados, los que hubiera podido pedir Jesús como ayuda a su Padre y habrían llegado de manera automática. Entonces Él le dice al soldado al amigo que desenvainó la espada, que no lo haga, porque tiene el poder para pedirle a Dios todos los ejércitos a favor de él para que lo salven, pero él no hizo eso. Él no lo hizo. Reflexionando, yo me preguntaba, ¿quién de nosotros, cuando un hijo nuestro nos llama para pedir ayuda, no vamos inmediatamente y hacemos lo que tenemos que hacer para ayudarle? Yo no sé qué hubiera pasado si Jesús le clama al Padre y le dice, Señor, me van a prender estos soldados, manda tus ejércitos. No sé qué habría pasado, ni quiero imaginármelo pues. Pero en todo caso, para nuestra reflexión, tengámoslo presente. Segunda cosa que Dios no hizo fue permitirse caer en tentación. ¿Ok? Tercera cosa que Jesús no hizo, y para mí creo que es la más importante. La tercera cosa que Jesús no hizo fue bajar de la cruz. Bajar de la cruz. Imaginen, ahora sí, imaginen por favor, por un momento, que cada uno de ustedes está en el papel de Jesús en ese instante. ¿Listo? Imaginemos, metámonos en el personaje. Imaginen que usted es acusado, juzgado, siendo inocente,
Además, usted sabe por dentro que usted es inocente. Además, es culpado, es humillado, es escupido. Le ponen una corona de espinas que inmediatamente le empieza a producir sangrado por toda la cabeza y le afecta el tabique nasal y lo pone a sangrar. Imagine que usted es azotado, al menos, por lo menos, el número más bajito que se considera son 39 azotes, que la Biblia dice que eran permitidos hasta 40. Dice, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, claro, era permitido hasta 40 azotes, entonces usualmente daban 39 para curarse en salud, para no pasarse, ¿listo? Ahora, es muy probable, pero muy probable, que los azotes de Jesús fueran muchos más. ¿Por qué? Porque esa afirmación venía de origen judío, y eso a los romanos prácticamente les tenía sin cuidado. Sí, los judíos dicen que solamente 40 azotes, pero yo digo que son 100, métale más, no tengo problema. Más los azotes que le dieron durante el transcurso de llevar la cruz hasta el Calvario. Entonces, pongan la cifra que usted quiera. 80, 100, 90. Cuando la literatura habla de esa flagelación que recibió Jesús y que les pido de nuevo que se imaginen en su propio cuerpo, esa flagelación al estilo romano dice que el cuerpo después de esa flagelación quedaba irreconocible porque sangraba por todas partes. La flagelación no se hacía específicamente con cuidado, era al contrario, era tratando de afectar la mayor parte posible del cuerpo de la persona. Estas eran unas correas de cuero que en la punta tenían bolas de acero y fragmentos de hueso de ovejo. Esa combinación producía el daño más fuerte posible y esa era la intención, ¿cierto? Entonces, cuando azotaron a Jesús, toda la piel de su cuerpo quedó expuesta porque afectó la espalda, afectó el tórax, los brazos, las piernas, los muslos, etc. Repito, no era una flagelación dirigida, era una flagelación indiscriminada por todo su cuerpo. Se cuidaban básicamente de dos cosas y era no golpearlo en la cabeza y ni tampoco en el corazón, porque ellos no querían que muriera, querían que sufriera. Los golpes que le dieron repetidamente sobre la espalda inyectoras, entonces provocaron una cantidad de lesiones. Aquí hay varios médicos que saben qué pasó, pero yo las menciono hacia la carrera. Provocaron lesiones pleurales, pericarditis, bueno, problemas de respiración, la misma afectación del corazón, el ritmo cardíaco, etc. Y después de semejante castigo, tanto físico como emocional, porque lo escupían, se burlaban de él, etc. Entonces imagine usted de nuevo que debe cargar durante al menos 1 kilómetro, que es la distancia que se calcula aproximadamente que recorrió con la cruz, una cruz que pesaba entre 80 y 90 kilos, que es el peso que el código romano exigía que debían pesar esos maderos. Yo estoy por ahí en los 80 y algo, no quiero decir la cifra exacta, pero imagínense entonces que cualquiera de ustedes me carga a mí encima y arranca a caminar 10 cuadras, siendo azotado todo el tiempo, golpeado con una corona de espinas, etc. Eso fue lo que tuvo que hacer Jesús. Entonces sigamos imaginando que por cargar ese peso, toda la piel del hombro se desprendió por completo y quedaron los huesos expuestos. Y por caer varias veces con el madero al suelo, porque pasó, pues obviamente quedan una serie de traumas que no vale ni la pena describir. Traumas en el cuello, en diferentes partes del cuerpo, luxaciones del húmero, pero también de los tobillos. Se dice que él se luxó los 2 tobillos y con eso tenía que caminar con la cruz y subir hasta el Calvario. No sé si alguno de ustedes ha sufrido una luxación. Mi esposa tuvo una en el hombro y dice que eso es lo más horrible que existe, un dolor tremendo. Imagínense en los 2 tobillos, en los hombros y cargando la cruz hasta el monte del Calvario. Si usted logra llegar después de todo esto al Calvario, entonces usted va a ser clavado en la cruz como lo fue Jesús. Van a utilizar unos clavos de aproximadamente 18 centímetros para atravesar sus manos, sus pies. Y después levantarán la cruz y lo dejarán colgando como estuvo él desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, unas 6 horas más o menos. Nada de eso
de la forma como hacía la crucifixión los romanos, nada era al azar, todo estaba perfectamente estudiado. La forma como colgaban el cuerpo, la forma como apoyaban para que las piernas se flexionaran levemente, todo eso tenía un sentido. Y el sentido era que la persona sufriera mucho más. De hecho, esa posición hacía que tuviera dificultad para respirar, para que la agonía fuera más fuerte y más lenta. Entonces, cuando todo esto está pasando, imagine usted, para cerrar esta expresión, que usted sufrió todo esto, pero que usted siempre, desde el primer latigazo hasta el último martillazo en la cruz, usted sabe que es el Hijo de Dios. Usted sabe que su Padre tiene el poder, que si usted lo llama, Él viene seguramente, porque es un Padre amoroso que seguramente está viendo a su Hijo ahí sufrir. Es decir, yo mismo digo, no sé si yo hubiera llamado a mi Padre y gritado desesperadamente, decirle: Padre, sácame de esto, sálvame de esto, bájame de esta cruz. Bueno, pues Jesús no lo hizo, no se bajó de la cruz ni pidió a su Padre que lo bajara. Él vino y cumplió la tarea que había recibido, la tarea de hacer y no hacer cosas, la tarea de hacer lo que hizo, enseñar, traer el mensaje del reino, hacer milagros, y la tarea de no hacer lo que no hizo, que fue bajarse de la cruz, que fue no dejarse tentar y que fue no pedir ayuda a su Padre en tantos momentos en donde seguramente se sintió agobiado y cualquiera de nosotros hubiera podido pedir ayuda. La reflexión entonces es pensar que con esa muerte y esa resurrección de Jesús, a partir de lo que Él no hizo, es que usted y yo somos salvos, y todos quienes creemos en Él. Los invito a que perduremos durante estos días en esa reflexión para entender verdaderamente lo que vino a hacer y no hacer Jesús. No solamente vino a nacer en un pesebre, que fue algo maravilloso, y no solamente vino a morir y resucitar, sino que se resistió a caer, como seguramente muchos de nosotros hubiéramos caído, más de una vez en el transcurso de esos años en que le sirvió a la humanidad y que fue tan sufrido y tan vilipendiado, tan golpeado. Ese es el mensaje. Gracias. Les voy a pedir que pongan de pie y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque con tus palabras, Señor, nos hablas, nos guías, nos muestras, Señor, nos llevas a reflexión. Y gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Gracias porque tu Hijo hizo lo que tenía que hacer y no cayó en hacer lo que no tenía que hacer, Señor. Por eso, Padre, entendemos que el mayor ejemplo, el único ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de tu Hijo Jesús. Porque tú lo enviaste, Señor, entre muchas otras cosas, a servirnos de ejemplo de cómo debemos actuar, de cómo debemos llevar nuestra vida, Señor. No en perfección, porque quizá nunca lo lograremos, Señor, pero que Jesús siempre será nuestra guía, nuestra luz. Y tú, Padre, con tu poder, tu gracia y favor sobre nosotros, nos acompañarás para que lo logremos. Yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Bendigo a cada una de las personas y de las familias aquí representadas, Señor. Y quedamos en tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.